En nuestro último viaje recordamos a 25 duplas inolvidables. Pero la memoria argentina es un cofre inagotable. Ustedes, la comunidad de ecos del pasado argentino, abrieron ese cofre en los comentarios y me recordaron que la lista estaba lejos de terminar. Esta es la segunda parte. Un homenaje armado con sus recuerdos, con esas otras uniones que también hicieron historia. Comenzamos en el nuevo siglo con el matrimonio más disfuncional y querido de la televisión. Guillermo Francella y Florencia Peña en Casados con Hijos. Él, la desidia hecha persona. Ella, la exageración y el cafecito constante. Su química era tan potente que convirtieron una sitcom de fórmula en un fenómeno de culto que se repite y nos hace reír hasta el día de hoy. Y si hablamos de familias televisivas, no podemos olvidar al cuñado por excelencia. Luis Brandoni como el estructurado Federico y Ricardo Darín como el Cholo Albornoz. El chanta querible que siempre caía de visita. Mi cuñado fue la comedia costumbrista de los 90 que nos regaló a dos gigantes de la actuación en su mejor momento, mostrándonos esa extraña forma de quererse. Viajamos a la época de oro del cine. Cuando Luis Sandrini, el capo cómico sentimental, se cruzaba con la energía arrolladora de Olinda Bozán. Juntos eran dinamita. Ella, la comediante física exagerada, él el contrapunto perfecto. En películas como La Casa de los Millones, demostraron que la comedia argentina tenía una base sólida, fundada por titanes. No son una dupla de ficción, pero son la dupla de divas más importante del espectáculo argentino. Susana, la gloria nacional, la conductora intocable. Moria, la lengua karateca, la provocación constante. Amigas, rivales, cómplices. De las películas de Olmedo y Porcel al escenario del teatro de revistas. Y hasta en sus propios programas verlas juntas siempre fue un evento. El amor es un pájaro rebelde. En 1972 Argentina se paralizó. La historia del taxista Rolando Rivas, interpretado por Claudio García Satur y La Cheta, Mónica Helguera Paz, a cargo de Soledad Silveira, no fue una novela más. Fue un fenómeno social. Un amor imposible que rompía las barreras de clase y que cada martes a la noche dejaba las calles vacías. Y si Mónica y César fueron la dupla de los noticieros de los 90, Rodolfo Barigui y Cristina Pérez son sus herederos indiscutidos en el siglo XXI. Más de 20 años juntos al frente de Telefe Noticias. Su complicidad traspasó la información. Crearon un estilo, un lenguaje propio y hasta generaron suspiros nacionales, con esa tensión que los convirtió en la pareja informativa más querida. Esta es quizás la dupla más trascendental de la historia argentina. Más allá de cualquier análisis político, Juan Domingo Perón y Eva Duarte conformaron una unión que redefinió al país. Él el líder y estratega, ella el corazón, la pasión y el puente directo con los descamisados. Su historia de 7 años juntos cambió para siempre el eje social y emocional de Argentina. Y si hablamos de duplas, hay algunas que nacen no por amor sino por combustión espontánea. Una tarde de 1993, en vivo, Mauro Viale y Alberto Samid protagonizaron el momento más bizarro, violento e inolvidable de la televisión de esa década. Usted se tiene que arrepentir, que terminó en un caos de golpes. Un eco oscuro pero innegable, de una forma de hacer televisión. A fines de los 90 la televisión argentina era un territorio dominado por códigos muy estrictos. Y entonces llegaron ellas. Elizabeth, la negra Bernasi, y Claudia, la Gunda Fontán, se pusieron al frente de Infómanas, un programa que dinamitó todos los moldes. Con ironía, se burlaban del universo femenino de la TV, pero también, y esto fue lo revolucionario, invertían los roles, cosificaban a los galanes, les hacían preguntas incómodas, y cruzaban todos los límites de lo políticamente correcto. Un eco de vanguardia que, como ellas mismas admiten, hoy sería imposible de repetir. Dentro del genio colectivo que fue Les Luthiers,
la química entre Marcos Munstock y Daniel Rabinovich era especial. Munstock era la voz, el narrador solemne, que intentaba mantener la seriedad, y Rabinovich era el alma pícara, el músico y comediante que siempre rompía la estructura, con un gesto o una acotación desopilante. El contrapunto perfecto entre el intelecto y la gracia. Un eco para los futboleros de pura cepa. Ángel Labruna y Félix Lustó. Dos de los 5 miembros de la máquina, la delantera más legendaria de River Plate y del fútbol argentino. Labruna el goleador eterno, Lustó el wing izquierdo infalible. Juntos no solo ganaron campeonatos, sino que definieron una era de fútbol elegante y ofensivo. Viajamos a la época de oro del teatro de revista, a los años 50 y 60. Allí reinaba una dupla cómica fundamental, Alfredo Barbieri y Don Pelele. Su humor era un contrapunto perfecto. Alfredo Barbieri, heredero de una dinastía de artistas y padre de Carmen Barbieri, era la explosión, el capocómico expresivo, que gesticulaba y cantaba. Y a su lado Don Pelele, el Buster Keaton argentino, un genio de la cara de piedra imperturbable. La seriedad de uno era el remate perfecto para la locura del otro. Juntos triunfaron en el escenario y en el cine picaresco, dejando un eco imborrable de comedia clásica. No todas las duplas inolvidables fueron de carne y hueso. A mediados de los 90, de la usina creativa de Cha Cha Cha, nacieron 2 personajes animados que se robaron la pantalla. Tino y Gargamusa. Creados y animados por Gabriel Marchesini, encontraron su lugar definitivo en televisión registrada, donde se convirtieron en los comentaristas ácidos e incorrectos de la realidad argentina. Con su estilo de animación particular y sus voces inconfundibles, Tino y Gargamusa fueron el eco animado de una época, demostrando que los dibujos también podían hacer historia en nuestra tele. Fueron las vedetes más famosas de la historia de Calle Corrientes. Las hermanas Ethel y Gogó Rojo. Salieron de Santiago del Estero para conquistar el mundo. Bailarinas, actrices, cantantes. Eran sinónimo de glamour, sensualidad y talento. Su presencia en un escenario garantizaba un espectáculo de nivel internacional. Leyendas de la revista porteña. No siempre estuvieron frente a cámara, pero fueron los creadores de la mitad de las duplas que amamos. Los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich. La dupla de la creación. Desde Operación Jaja, fueron la usina de éxitos más grande de la televisión y el cine argentino. Productores, guionistas, directores. Su sello polémico y popular definió el entretenimiento de 2 décadas. Un eco para los hinchas de River Plate, que nos lleva a principios de los años 70. Allí, en el césped del Monumental, se gestó una de las duplas ofensivas más recordadas. No eran comediantes, pero dieron un espectáculo inolvidable. Norberto Beto Alonso, el volante creativo, el genio de la zurda mágica, y Carlos, el Puma Morete, el goleador implacable, el delantero potente y siempre peligroso. Juntos protagonizaron goleadas memorables, como un 7-2 a Independiente en 1972. Pero su gloria eterna llegaría, en 1975, cuando fueron la columna vertebral del equipo de Labruna, que por fin rompió la maldita sequía de 18 años sin salir campeón. Pura historia. Una de las duplas más especiales y conmovedoras. El ventrílocuo, Mr. Chapman, y su muñeco, Chirolita. Pero Chirolita nunca fue un muñeco. Para todo el país, era un nene real, pícaro, tierno y respondón. Chapman logró una perfección técnica tan asombrosa, que su diálogo era el de un padre y un hijo. Un eco de pura ternura y talento. Un eco que nos lleva a la época dorada de la revista porteña y el cine de los 50. Allí reinó una dupla cómica fundamental, el gran Dringue Farías y su inseparable compañero Carlos Castro, Castrito. Dringue era el capocómico principal, un maestro del humor físico y la expresividad. Y Castrito era el partener perfecto, el cómico de rostro más serio, que le daba el pie exacto para cada remate.
juntos brillaron en el escenario y protagonizaron películas como Dringue, Castrito y La lámpara de Aladino, sentando las bases de la comedia para las generaciones que vendrían. Ellos inventaron un género en sí mismo, la telenovela cantada. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, llevaron las peleas de pareja, la traición y la reconciliación al escenario, en un formato de diálogo musical, que se convirtió en un éxito mundial. Olvídame y pega la vuelta, fue el grito de guerra de una dupla que sigue vigente después de 40 años. Volvemos al cine de oro, porque la comunidad recordó a otra dupla fundamental. La gran Olinda Bozán junto a Francisco Álvarez. Juntos protagonizaron decenas de comedias familiares en los años 30 y 40. Eran la garantía de una taquilla exitosa, interpretando a esos matrimonios de barrio, con los que el público se identificaba de inmediato. Si Araujo y Macaya te daban la bienvenida, significaba que era domingo a la noche y que estabas por ver los goles. Fueron la dupla periodística más emblemática de fútbol de primera. Macaya, el analista sereno, la enciclopedia del fútbol. Araujo, el relator vibrante y creador de frases inolvidables. La banda de sonido de los domingos por más de una década. Una dupla de clase y calidez. Fernando Bravo y Tete Custarot. Juntos nos acompañaron en la radio y en la televisión, especialmente en el recordado siglo XX Cambalache. Su química se basaba en la elegancia, el respeto y una conversación amena. Era como recibir a dos amigos cultos y divertidos en el living de tu casa. Fueron los reyes indiscutidos de la telenovela de los 90. Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez. Juntos, en éxitos como Celeste, Antonella o Celeste, siempre Celeste, formaron la pareja romántica por excelencia. Sus historias llenas de inocencia y dramatismo acaparaban el rating de la tarde y marcaron a toda una generación de espectadores. Hubo un amor que paralizó a la Argentina. Era el de Claudio Lebrino y Gabriela Gili. Juntos protagonizaron el éxito arrollador de Un mundo de 20 asientos. Él era Juan, el colectivero de la línea 60, ella Angelina, la chica que se hacía pasar por mucama. La química era absoluta. El eco de esa ficción convirtió a la pareja en un mito, el recuerdo imborrable de un amor perfecto. Cerramos este viaje con una dupla que era pura picardía e ingenio. Juan Carlos Calabró, en su inolvidable personaje de Aníbal, el Contra, y el maestro Antonio Carrizo, haciendo de sí mismo. Cada semana, Carrizo entrevistaba a una figura real, y Calabró irrumpía para llevarle la contra en todo, desquiciando al invitado, y al propio conductor, con sus argumentos absurdos, pero hilarantes. Era una clase magistral de timing cómico, donde la línea entre la realidad y la ficción se borraba, para regalarnos momentos desopilantes. 25 ecos más. 25 historias, que ustedes rescataron del olvido. Esta lista armada por la propia comunidad, demuestra que la memoria argentina está más viva que nunca. Gracias por cada sugerencia y por cada recuerdo compartido. Pero, este cofre parece no tener fondo. De hecho, les confieso que ya tengo seleccionadas otras 25 duplas que no entraron en este video, así que prepárense para la parte 3. La memoria de ustedes es inagotable. Si se les ocurren todavía más, sigan dejándolas en los comentarios, porque este rescate de nuestros ecos recién empieza. Si te gustó este compilado de duplas, déjame un me gusta y no olvides suscribirte al canal para darme apoyo y que YouTube siga recomendando mis videos. Gracias por el cariño y el respeto que me brindan en cada comentario. Nos vemos.